Hola, soy Franco Di Pietro, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería de Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, y hoy vamos a comenzar a ver los temas de algoritmos en pseudocódigo para luego ver programación estructurada. Para ello vamos a recordar qué son las acciones primitivas y cuáles son las que vamos a utilizar nosotros. Después lo que vamos a ver es cómo se construyen los algoritmos, valiéndonos de esas acciones primitivas que vimos, para luego terminar con lo que es la programación estructurada. Entonces, comenzando con lo que son las acciones primitivas, recordamos básicamente qué era una acción primitiva, que son las acciones que puede interpretar y ejecutar un procesador. También recordando que qué es lo que pasa cuando una acción no puede ser interpretada por un dado procesador. Básicamente lo que significa es que esta acción no pertenece a su lenguaje y que va a haber que modificarla para descomponerla en términos que sean entendibles para ese procesador. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es llevar una acción no primitiva a una serie de acciones primitivas. Empecemos entonces con la primera acción primitiva con la cual vamos a trabajar, que es la asignación. El objetivo de una asignación es básicamente cambiar el valor almacenado en una variable. Y la sintaxis, es decir, cómo se escribe una asignación dentro de un algoritmo, es la que vemos acá. Donde vemos que la variable del lado izquierdo es donde se va a guardar el resultado de evaluar esta expresión. Es decir, que lo que se hace es evaluar esta expresión del lado derecho y guardar el resultado de esta expresión en la variable del lado izquierdo. Entonces, lo que vemos es que la expresión evaluada y su resultado es asignado como valor de la variable a la cual apunta la flecha en este caso. Como por ejemplo lo que podemos ver teniendo dos variables, un entero i y un carácter c, lo que podemos ver es que en esta asignación lo que hacemos es evaluar la expresión 3 más 4, que va a tener como resultado el valor 7. Ese valor 7 va a ser asignado a la variable i, es decir, que la variable i va a tomar el valor 7. Por otro lado, lo que vemos en esta segunda asignación es que a la variable c de tipo carácter lo que le estamos asignando es el carácter constante t mayúscula. Una situación que suele ocurrir es que una misma variable puede aparecer del lado izquierdo y derecho de una asignación, como vemos en este caso. Acá vemos que la variable x aparece tanto en la expresión del lado derecho como en la variable del lado izquierdo de esta asignación. Esto es importante, que no debe ser interpretado como una ecuación matemática. Uno se vería tentado a pensar que eso es lo mismo que decir que x es igual a x más 1, con lo cual sería una ecuación que podría despejar. Pero no, esto es una asignación. Entonces, lo que significa en este caso es que estamos utilizando el valor actual de la variable x, el que está en este lado de la expresión, para calcular el valor futuro de esa variable, es decir, el valor del lado izquierdo. Por lo que decíamos, lo primero que se hace en una asignación es evaluar la expresión del lado derecho con el valor antiguo de la variable x, para luego modificar su valor en el lado izquierdo de la asignación. Existe también una cosa que se llama la corrección de tipo durante la asignación. Básicamente, en una asignación como la que vemos acá, que decimos que a la variable x le asignamos el resultado de la expresión exp, vemos que el tipo de la variable x y el de la expresión deben ser el mismo. Pero existe una excepción a esto, que es posible asignar a un valor entero a una variable de tipo real. Seguimos entonces con la segunda acción primitiva que vamos a ver, que es el leer. El objetivo de una acción leer es cambiar el valor almacenado en una variable, de la misma manera que vimos con la asignación, pero a través de periféricos de entrada. En nuestro caso lo que vamos a utilizar en general es el teclado. Se puede pensar como una asignación externa, es decir, que una asignación lo que hacíamos era modificar el valor de una variable, pero en este caso no como el resultado de una expresión, sino a través de un medio externo. Y la sintaxis es básicamente la que vemos acá. Tenemos la palabra reservada a leer y una lista de variables que va a estar separada por comas, que son los valores que vamos a ingresar desde teclado. Y como ejemplo podemos ver esto que está acá. Teniendo las variables enteras num1 y la variable real num2, tenemos la acción leer num1 y num2, que básicamente nos está dando la capacidad de ingresar por teclado
un número entero que va a ser guardado en la variable num1 y un número real que va a ser guardado en la variable num2. Y la última acción primitiva con la cual vamos a trabajar es el escribir. El objetivo de escribir es mostrar los resultados o textos a través de los periféricos de salida. En nuestro caso, nuevamente va a ser el más usual, el monitor. Y la sintaxis del escribir es la palabra reservada a escribir y una lista de expresiones de salida. Lo vemos a través de un ejemplo. Suponiendo que tengamos dos variables enteras num1 y num2, podemos, por ejemplo, escribir num1, que básicamente nos va a mostrar en pantalla el valor actual almacenado en la variable num1. O podríamos, por ejemplo, escribir la cadena de caracteres buen día, que nos mostraría el texto buen día en pantalla. O podríamos incluso mostrar más de una expresión de salida, como es en este caso. Lo primero que haría es mostrar en pantalla la cadena de caracteres, el resultado es, y luego nos mostraría el valor almacenado en la variable num2. Finalmente, lo que podemos hacer también es utilizar una expresión como salida. En este caso lo que vemos es que estamos multiplicando num1 por num2 y lo estamos dividiendo por 34. Entonces el resultado de esa expresión va a ser mostrado en pantalla. Vemos ahora cómo se construyen algoritmos en pseudocódigo utilizando estas acciones primitivas que acabamos de describir. Para eso vamos a ver que para construir un algoritmo vamos a tener que seguir una estructura. Y la estructura que vamos a utilizar nosotros es la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es escribir la palabra algoritmo y darle un nombre al algoritmo. Ese nombre de algoritmo va a tener que respetar las mismas reglas que tenían que respetar los nombres de los identificadores que vimos en el video anterior. A continuación lo que vamos a hacer es escribir la palabra variable y hacer toda la declaración de variables que vayamos a utilizar a lo largo de nuestro algoritmo. Luego, entre las palabras inicio y fin va a estar todo el cuerpo de nuestro algoritmo. Es decir, entre el inicio y el fin del algoritmo se va a realizar el proceso. Arriba y por fuera del algoritmo lo que vamos a hacer es la definición de las constantes que nosotros creamos necesaria para nuestro algoritmo. Luego lo que vamos a ver, pero esto es un tema que vamos a tocar para el segundo parcial, es la definición de tipos de datos definidos por el usuario. Y luego, luego del final del algoritmo, lo que vamos a ver es vamos a tener que escribir los subalgoritmos. Pero esto de nuevo, tanto la definición de un nuevo tipo de datos como la escritura de subalgoritmos van a ser temas abordados por el segundo parcial. Entonces, vamos a ver cómo resolver un problema a través de un algoritmo. Para eso vamos a partir de un ejemplo. El ejemplo es el siguiente: realizar un algoritmo para determinar la superficie y el perímetro de terrenos rectangulares. Y para realizar la resolución de un problema, lo que había que hacer era seguir una serie de pasos. El primer paso era realizar un análisis del problema. Y ese análisis del problema era básicamente aplicar el modelo computacional. Es decir, determinar cuáles son los datos. En este caso va a ser el frente y la profundidad, porque se está tratando de terrenos rectangulares. Y va a haber que determinar cuáles son los resultados. En este caso los resultados lo está aclarando directamente el enunciado del problema y son calcular el perímetro y la superficie de los terrenos. Y vamos a tener que proponer una metodología de resolución. ¿Para qué? Para, a partir de los datos con los que contamos, poder arribar a los resultados. En este caso, la metodología de resolución no es más que las ecuaciones que a partir del frente y la profundidad me determinan el perímetro y la superficie. Es decir, que el perímetro va a ser 2 veces la suma entre el frente y la profundidad, y la superficie va a ser el producto del frente por la profundidad. Ese es el primer paso y uno de los más importantes para la construcción de un correcto algoritmo y para poder solucionar un problema con una computadora. Nuestro segundo paso es la construcción de ese algoritmo respetando la estructura que acabamos de ver y utilizando las acciones primitivas que describimos antes. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es comenzar con la palabra algoritmo y le vamos a tener que dar un nombre. En este caso el nombre que le di fue terreno rectangular. De nuevo, al igual que todos los demás identificadores, el nombre del algoritmo tiene que representar el funcionamiento de ese algoritmo. ¿Para qué sirve? En este caso sirve para obtener información de terrenos rectangulares.
Entonces, a continuación del nombre del algoritmo, lo que vamos a hacer es la declaración de las variables. La declaración de las variables, si bien está al principio, no hace falta realizarla al comenzar el algoritmo, sino que podemos ir declarando las variables a medida que vamos descubriendo que necesitamos una nueva variable. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es poner la palabra inicio para empezar con el procesamiento de nuestro algoritmo. Lo primero que vamos a tener que hacer en un algoritmo es solicitar el ingreso de datos. Y para solicitar el ingreso de datos lo que vamos a hacer es usar la acción escribir para mostrar en pantalla a quien vaya a usar nuestro algoritmo que debe ingresar la medida del frente. Acto seguido lo que vamos a tener que hacer es ingresar una medida para ese frente. Y ese ingreso de datos se hace a través de la acción primitiva leer. Ahora bien, ¿dónde vamos a leer ese dato? Es decir, ¿dónde vamos a guardar la información del frente? Va a tener que ser en alguna variable que todavía no declaramos. Entonces lo que vamos a tener que hacer es declarar una variable para almacenar el valor del frente, que en este caso va a ser una variable de tipo real que se llame frente, donde vemos que ahora lo que leemos es justamente el valor de la variable frente. Vamos a tener que hacer lo mismo a continuación para la profundidad, es decir, solicitarle al usuario por medio del monitor que ingrese la medida de esa profundidad. Y de nuevo, utilizar un leer para guardar, en este caso en la variable prof que acabamos de declarar, la profundidad que queremos ingresar. Entonces, en este punto ya tenemos ingresados todos los que eran datos en nuestro análisis del problema. Habíamos dicho que los datos que necesitábamos para solucionar el problema eran el frente y la profundidad. Ahora, luego de ejecutar este segundo leer, el leer prof, tenemos almacenado, tanto en la variable frente como en la profundidad, los datos que necesitábamos. Entonces lo que procedemos ahora es a implementar la metodología para obtener los resultados. Y esa metodología era básicamente calcular, por ejemplo, el perímetro, para lo cual vamos a utilizar la variable per, y le vamos a asignar el doble de la suma entre el frente y la profundidad. Y hacemos lo mismo con la superficie. Decimos que en la superficie asignamos el resultado de la expresión frente por profundidad. Bien, en este punto ya tenemos los datos y ya calculamos los resultados. Pero una parte muy importante dentro del algoritmo es que debemos mostrar los resultados que queríamos obtener. Y eso lo vamos a hacer utilizando la acción escribir. Lo que vamos a hacer es usar un script que diga que el perímetro es de y el valor de la variable per, y seguido por la letra m que nos va a indicar que está en metros. Y el segundo escribir vemos que dice la superficie es de y vemos el valor almacenado en la variable sub, seguido por la letra m2 indicando que está en metros cuadrados. Y con eso concluimos nuestro algoritmo. Pero eso no es la resolución por computadora del problema. Ese es simplemente uno de los pasos que teníamos que seguir. El próximo paso que tenemos que seguir es probar nuestro algoritmo. Es decir, bueno, planteamos una solución a través de este algoritmo. Ahora bien, funciona. Y para hacer eso lo que vamos a tener que hacer es seguir línea por línea nuestro algoritmo y ver si el resultado que nos muestra es el deseado. Para eso lo que vamos a hacer es seguirlo línea por línea. Empezamos. Nos va a aparecer en pantalla, ingrese la medida del frente. Leer frente. Supongamos que el frente es de 10 metros. Perfecto, ingresamos un frente de 10 metros. Luego, escribir ingrese la medida de la profundidad, nos va a mostrar ese cartel por pantalla y vamos a tener que ingresar un valor para la profundidad. Digamos que ingresamos 20 metros. Entonces, hasta este punto tenemos en la variable frente 10 metros y en la variable profundidad 20 metros. En esta línea que vemos acá, decimos que en la variable perímetro vamos a almacenar el resultado de esta expresión que está acá, que es 2 por el resultado de la suma entre frente y profundidad. Recordando lo que vimos antes, lo primero que vamos a tener que evaluar son los paréntesis, es decir, la suma del frente y la profundidad, en este caso 10 más 20, es decir, 30. Ese 30 se multiplicará por 2 y pasará a ser 60, que es lo que vamos a guardar en el perímetro. En la próxima línea vemos que evaluamos frente por profundidad, en este caso 10 por 20, el resultado 200 será almacenado en la superficie, en la variable sub.
Finalmente, las últimas dos líneas nos van a mostrar esos valores que calculamos. En este caso, el seguimiento, la traza de nuestro algoritmo es muy sencilla, porque simplemente ingresamos dos valores, hicimos dos cuentas y los mostramos. Usualmente lo que tenemos que hacer es ir dando valores a las variables que ingresamos e ir controlando la evolución de las variables a lo largo del algoritmo. Ahora, tenemos un algoritmo, lo probamos y funciona. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es escribir el programa. Recordemos que un programa no es más que un algoritmo que puede ser interpretado por una computadora. En nuestro caso, en la materia, los algoritmos los vamos a codificar en lenguaje C. Como todavía no vimos cómo se hace esa codificación, en este momento simplemente vamos a ver que el programa en C que codifica el algoritmo anterior es este que vemos aquí. Lo próximo que vamos a tener que hacer es probar no ahora el algoritmo, sino el programa. Entonces lo que hacemos ahora es probar nuestro programa. Para eso lo que hacemos es utilizar el entorno integrado de desarrollo CodeBlocks, que es el que vamos a utilizar en la materia, y tenemos nuestro programa codificado en C. Lo primero que hacemos es compilarlo, ver que no tiene ningún error dentro de su codificación y correrlo. Vemos que lo primero que nos aparece es un cartel en pantalla que nos dice ingrese la medida del frente, que es lo que habíamos puesto como primera acción, un escribir que nos muestra en pantalla ingrese la medida del frente. Y vemos que nos queda titilando el cursor para que nosotros ingresemos una medida para ese frente. Lo que vamos a hacer es ingresar el valor que habíamos dicho en nuestro ejemplo, es decir 10, y le damos a Enter. Vemos que ahora nos aparece un segundo cartel a través de ese segundo escribir que decía ingrese la profundidad y nosotros habíamos propuesto, por ejemplo, 20 metros. Le damos Enter y ahora nos muestra que el perímetro calculado es de 60 metros y la superficie es de 200 metros. Lo cual coincide con lo que nosotros habíamos calculado oralmente en el ejemplo del algoritmo en pseudocódigo. Con lo cual probamos que nuestro programa funciona. Entonces tenemos nuestro programa funcionando, es decir que llegamos a la solución de un problema del mundo real a una solución implementada a través de una computadora. Con estas herramientas estamos en condiciones de abordar los primeros 4 ejercicios de la práctica 3. Nos queda ahora empezar con el tema programación estructurada, pero para no extender más este video vamos a abordarlo en el próximo. Como siempre, si tienen alguna duda, no duden en escribirla a cualquiera de los docentes de la cátedra. Gracias.